Capítulo 4. El laberinto del reflejo de la luna y restricciones problemáticas. Parte 8. Sentí una sensación familiar de poder recorrer mi cuerpo. Este poder era, inequívocamente, el del esqueleto gigante, el mismo que yo había derrotado momentos antes. La oleada de energía fue más intensa que cualquiera que haya sentido hasta ahora, lo que era prueba de que realmente había sido un enemigo formidable. Habiendo dicho eso, sin embargo, uno tenía que ser al menos de clase Silver o superior para derrotar a tal enemigo. Sin embargo, aún así, de alguna manera había triunfado. Miré hacia abajo a los huesos dispersos del esqueleto gigante, que habían perdido sus rasgos de no muerto después de que le rompí la cabeza. Suspiré aliviado. Por supuesto, esto era solo una forma de hablar, ya que, después de todo, no tenía pulmones funcionales para respirar. Era más sobre el estado de ánimo. A diferencia de la versión esquelética anterior de mí mismo, podía sentir la existencia de tales órganos en mi pecho. Desafortunadamente, no eran funcionales a diferencia de los vivos. Mientras podía respirar, no sentía que estaba tomando aire. Pero podía sentir mi respiración mientras balanceaba mi arma, o cuando ejecutaba ciertos movimientos complejos. Tal vez era simplemente una fuerza del hábito. Habiendo conocido los conceptos básicos de la respiración de combate en vida, poco se podía hacer con mis tendencias en la muerte. Se decía que ciertos expertos podían leer y predecir los movimientos de una persona simplemente observando su respiración. Si me convirtiera en un aventurero de clase Mithril, no podría perder ante tal individuo. Con eso en mente, resolví eventualmente hacer algo con respecto a los métodos de respiración que había aprendido en la vida. Pero en ese momento, me acordé de algo más importante que atender. El hombre que había dejado en la esquina de la cámara podría haber resultado herido antes de mi encuentro con el esqueleto gigante, y posiblemente podría haber estado herido todo este tiempo. Si no administraba ayuda pronto, muy bien podría perder la vida. Todavía estaba respirando entonces, pero ¿y ahora? Me tomó bastante tiempo derrotar al esqueleto gigante. Con eso en mente, me acerqué al hombre e inspeccioné sus heridas. Parecía que la suerte estaba de su lado, ya que sus heridas parecían superficiales. Tras una inspección más cercana, sin embargo, descubrí que este no era el caso. Sus heridas, aunque no eran fácilmente visibles, seguían siendo problemáticas, a saber, una parte rota a la costilla cerca del esternón, además de algunos huesos aplastados en uno de sus pies. Si lo hubiera dejado aquí, seguramente habría fallecido debido a la gravedad de sus heridas, pero por suerte para él, yo estaba aquí. Si bien no podía usar ninguna magia sanadora dirigida, tenía una reserva de divinidad dentro de mí, aunque la magia necesitaba ser estudiada en serio, con el usuario entendiendo la lógica detrás de ella para lanzar hechizos, ese no era el caso con la divinidad. En cambio, muchas personas usaron la divinidad simplemente como era, casi, instintivamente. De hecho, esta fue la razón por la que incluso alguien como yo, que de ninguna manera era un sacerdote de ningún tipo, pudo purificar el agua inmediatamente después de ser bendecido. El único problema era la falta de un maestro, ya que en su mayoría había aprendido por ensayo y error. Este hombre fue realmente afortunado, mis reservas de divinidad solo habían aumentado después de mi transformación en un ghoul. Además, me sentí más recargado que nunca debido a la oleada de energía que fluía hacia mí desde el esqueleto gigante que había derrotado. Podía sentir que mi cuerpo se fortalecía, las fuentes de maná, espíritu y divinidad parecían intensificarse dentro de mi ser. Cada uno de ellos era notablemente más fuerte que antes debido a la derrota del esqueleto gigante, al menos, eso me parecía a mí. Si mis observaciones fueran ciertas, debería poder hacer mucho más que simplemente purificar el agua, podría ser capaz de sanar las heridas de este hombre aquí y ahora. Quizás valía la pena señalar que sanar heridas con la divinidad generalmente estaba en el territorio de los sacerdotes y similares, y comúnmente se los trataba como milagros divinos. De hecho, tal habilidad no era exactamente común incluso entre aquellos que trabajaban para la iglesia. También se decía que la cantidad de divinidad y aptitud que uno tenía era directamente proporcional a la fe. Básicamente, si uno no puede usar tales técnicas, simplemente significaría que le falta fe. Debido a esta serie de suposiciones, los miembros de la iglesia que eran capaces de hazañas sanadoras, así como aquellos que manejaban grandes fuentes de divinidad, a menudo eran adorados como santos y eran muy venerados a los ojos del público. Sin embargo, desde ese punto de vista, el hecho de que pudiera usar la divinidad en sí mismo era un poco extraño. La razón de esto fue bastante clara, no era exactamente un hombre de gran fe. Por un lado, la razón por la que había sido bendecido con la divinidad en primer lugar parecía poco más que una coincidencia. Aunque estaba profundamente agradecido por ello, no podía decir exactamente que adoraba religiosamente a los espíritus o a responsables de mis poderes. Esta fue la razón por la que encontré extraña mi fuente de divinidad en continuo aumento.
No importa cuánto lo pensara, no podía encontrar una razón para ello. Supuse que estaba bien, ya que no era exactamente algo malo. Para ser claros, el uso de la divinidad para purificar a los no muertos como yo no era nada bueno para mí, pero mi uso continuo de la divinidad no parecía haberme dañado de ninguna manera. Si no había ningún problema con eso, entonces eso era todo. Con eso fuera del camino, supuse que debería comenzar a tratar al hombre. Si bien no había hecho nada remotamente similar a esto antes, al menos podía intentarlo. Hablando honestamente, sin embargo, esto equivalía a la primera vez que intentara algo así en mi vida, por lo que tenía serias dudas sobre el éxito. Estaba operando solo por instinto, sentí que todo iría bien, aunque no tenía ningún tipo de evidencia empírica para respaldar mi afirmación. Por un momento, me detuve y me pregunté, ¿estaba realmente bien trabajar en un hombre gravemente herido solo por intuición? Sin embargo, también sentí que no era muy diferente de purificar el agua sucia. Tal vez eran similares en principio, de cualquier manera, tenía que hacer algo con la situación. Colocando mi mano sobre las partes afligidas del cuerpo del hombre, me concentré, dirigiendo la divinidad dentro de mí hacia mis palmas, como si estuviera encantando mi espada con aura. Como era de esperar, un brillo blanco azulado envolvió mis manos. Si bien podría haber sido una mejor idea quitarme los guantes, me haría muchas preguntas problemáticas si el hombre se despertara a la mitad de su tratamiento. Como tal, decidí errar por el lado de la precaución, manteniendo mis guantes puestos. Si los guantes fueran realmente un gran problema, cruzaría ese puente cuando llegara eso. Afortunadamente, sin embargo, parecía que a mi aura divina le importaba poco mis guantes. La superficie magullada de color negro rojizo de su piel volvió lentamente a un color más natural a medida que la divinidad hacía su trabajo. Lento pero seguro, los huesos del hombre comenzaron a sanar, y las piezas previamente rotas regresaron a sus posiciones legítimas. Aunque no tenía idea de cuánto tiempo tomaría sanar completamente el esternón lesionado del hombre, eventualmente me detuve, juzgando que el tratamiento estaba completo. Después de todo, tenía otra lesión que atender. Con eso en mente, moví mis manos a su pie aplastado. Al activar mi aura divina, la piel y los huesos del hombre comenzaron a sanar de inmediato, al igual que mis observaciones anteriores. Finalmente, el último hueso roto pareció volver a su lugar y el pie del hombre ahora parecía como nuevo. ¿Pero está completamente curado? Si bien yo era responsable de su recuperación, no sabía con certeza si había hecho un trabajo lo suficientemente completo. Por lo menos, se veía mucho mejor que hace un rato. Incluso si no estaba completamente recuperado, estaba seguro de que no sería un gran problema. Lo más probable es que se recupere después de un poco de descanso. Sin embargo, el contraste era algo discordante. Había estado al borde de la muerte momentos antes, pero ahora parecía lo suficientemente sano como para regresar a Mal si lo dejaba solo. A fin de cuentas, se rompió varios huesos. Sería malo si las complicaciones se agravaran si se levantaba con algún movimiento brusco. Al final, decidí cuidarlo hasta que recuperó la conciencia. Después de todo, al menos debería comprobar si estaba herido en algún otro lugar antes de regresar a Malt. Teniendo eso en mente, me senté y esperé. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.